Damos gracias a Dios porque espero en el Señor. Es mi oración que realmente Dios esté hablando a sus vidas a través de la exposición de la palabra. Hermanos, en esta mañana, el nombre de la enseñanza dice Jesucristo, el gran Redentor, porque todo se trata de Él, hermanos. Acuérdense que es la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos va a hacer mirar a Dios. ¿Okay? La parte final de Ruth 3, hermanos, proveyó el escenario en donde Noemí va a preparar a Ruth para presentarse ante vos. Lamentablemente va a existir un inconveniente. Hay un pariente más cercano que por ley tiene la primicia de poder restaurar, ¿verdad? Sin embargo, vos, hermanos, no va a abandonar su promesa que le había hecho a Ruth. Lo único que le queda a este vos es confiar en el Señor. Él no puede ir más allá donde la misma ley no se lo permite. Mientras vos piensa en algo, Ruth nos va a decir la Escritura que va a regresar a casa al lado de Noemí. ¿Okay? Y Noemí le va a decir, hija, espera. Es lo único que le va a poder comentar. Espera. Y es lo único que nosotros vamos a tener que poder aprender a hacer, hermanos. Esperar en el Señor. Porque Él es el que trae. Él es el que obra. Él mismo es el que a través de su palabra va a traer siempre las cosas en beneficio del propio cumplimiento de sus propias escrituras. Dados los acontecimientos en los capítulos anteriores, hermanos, esperaríamos, obviamente nosotros, que el capítulo 4 mostrara un desenlace, ¿verdad? Como de un tipo telenovela, con un final feliz. En el capítulo 1, hermanos, ustedes recuerdan que aparece Noemí junto con Ruth y vienen tristes nuevamente a la ciudad de Belén. Después, en el capítulo 2, va a narrar la historia de Ruth y de Booz, ¿verdad? Cómo se encuentran providencialmente por la mano de Dios. En el capítulo 3 vimos cómo es que Noemí prepara a Ruth, ¿para qué? Para poderla presentar en un acto de restauración hacia vos. Y ahora, hermanos, esperaríamos nosotros que en este capítulo 4 Ruth junto con Booz se casaran y vivieran felices para siempre. Pero no es el tema, hermanos. El autor nos va a sorprender, ya que lo primero que vemos es a Booz estableciendo el asunto y obteniendo el derecho a redimir. Esto es del versículo 1 al versículo 8. Y luego vamos a ver un acto ceremonial de matrimonio, pero hay una cosa, hermanos, la novia no va a estar presente. ¿Sí? Se van a hacer todas las cosas, todos los preparativos, pero no está la novia. Y hoy en día, hermanos, sabemos que si la novia no llega al altar, decimos, pues qué bueno, no se va a casar, no, ya se repitió. Pero en este caso, hermanos, estamos viendo que la novia no está presente en ese lugar. Booz va a apelar a los hombres, a los ancianos, quienes ahora van a ser los testigos para poder restaurar a Noemí y poder tomar a Ruth como su mujer, con el propósito, obviamente, de poder levantar un heredero para poder redimir el nombre del difunto. Los ancianos, hermanos, van a confirmar su decisión y van a otorgar la bendición al unir a estas dos personas y van a establecer sobre ellos oraciones. Esto es del versículo 9 al versículo 12. Y finalmente, vamos a ver que el autor va a citar a Ruth al final prácticamente de la historia, pero solo va a hacer mención de ella como la madre del hijo de Booz. El cierre de este libro, hermanos, va a terminar con Noemí encontrando su descanso en Obed, quien vendría a ser posteriormente el abuelo del rey David. El final que estamos viendo, hermanos, es un recordatorio para que reconozcamos que nuestras esperanzas no deben de reposar sobre la vida de los hombres. No debes de tener puestos tus ojos, hermano, en la vida de Ruth, ¿sí? No debes de ver tampoco a la vida de Booz, ni en la vida de Noemí. Debes de ver quién es el autor principal, ¿sí?, de este libro. Y este es Dios. Dios es el que está detrás de todo ello. Él es el que nos va a poder dar a conocer algo más allá para que nosotros podamos entender.
¿Qué es esto, hermanos? La promesa de redención a través de uno más grande, el más grande redentor de toda la historia. No solamente de una mujer, no solamente de una familia o de un clan, sino de la historia universal del mundo, de todos los hombres. Y este es, hermanos, Jesucristo, el Hijo del Dios vivo. En Él se centra todo, hermanos. Entonces, hermanos, en esta primera parte vemos que vos va a recibir o va a obtener el derecho para poder redimir. Vamos a leer Ruth, capítulo 4, del versículo 1 al versículo 8, hermanos. Dice la Escritura: Vos subió a la puerta y se sentó ahí. Y he aquí que pasaba aquel pariente de quien vos había hablado y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: Sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de la tierra que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Entonces replicó vos: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondiendo el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hace tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitara el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a vos: tómalo tú, y se lo quitó. Hermanos, ¿qué estamos viendo ahí? Una vez que vos tuvo su encuentro en un acto puro y sin malicia, sin perversión, en aquella noche, cuando se encuentra a Ruth en sus pies, él dice: ve a casa, yo me recargo. Entonces vos tuvo un tiempo para poder meditar qué es lo que iba a hacer, cómo es que iba a obrar, de qué manera realmente iba él a actuar. Él se va a levantar por la mañana, obviamente, y una vez de haber meditado esto un tiempo, va a tomar una decisión. La Escritura nos va a decir en el versículo 1 que él va a subir a la puerta y en ese lugar se va a sentar. Esto, hermanos, es un acto simplemente que desempeñaban los gobernadores o los ancianos. ¿Por qué es que se sentaban en ese lugar? Porque en ese lugar, hermanos, los ancianos de la nación de Israel trataban asuntos políticos, asuntos legales o comerciales. ¿Sale? Era un lugar donde ellos llegaban, se sentaban y podían establecer, ¿sí?, un contrato. Este lugar iba a servir como un tipo tribunal. El intento de vos, hermanos, es hacer las cosas de la manera correcta. Él no está siendo ventajoso, hermanos. Este acto tuvo que haber sido agradable, obviamente, delante de los ojos de Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque da la casualidad, y como somos cristianos y no creemos ni en la suerte, ¿sí?, ni en las casualidades, hermanos, providencialmente, en ese mismo momento que vos va y sube y se sienta a la puerta, ¿quién dice la Escritura que iba pasando? Iba pasando aquel varón, ¿verdad? Aquel fulano que era pariente, el que tenía el derecho o la primicia de poder, en este caso, de restaurar, ¿sí?, a la familia de Noemí. Esta, hermanos, es precisamente la extraña obra y la maravillosa obra del Señor. Cuando decidimos nosotros verdaderamente confiar en Él y entregar precisamente aquellas cargas que puedas traer en tus manos, puede maravillarnos de una manera sorprendente e inimaginable. Muchas veces, aún mejor de que lo que nosotros esperamos. Él es Dios, hermanos, y sabe cómo hacer las cosas. La Escritura, hermanos, no va a mencionar el nombre de este varón, solamente dice que iba pasando
aquel fulano. Probablemente el omitir el nombre de esta persona, hermanos, va a tener la intención de podernos comunicar que no contaba con el carácter para poder reconocer lo que estaba sucediendo. Si ustedes recuerdan, cada una de las personas que van apareciendo en el libro de Ruth, más bien vimos cuál era el carácter o la esencia del nombre. Noemí era aquella placentera, pero que dijo, no me digan más Noemí, sino llámenme Mara, esto es amar. Ruth va a decir que su nombre significa amistad, amigable, y eso es lo que ella hace en este caso al quedarse con Noemí. Boaz significa un hombre de fortaleza, un hombre valeroso, un hombre fuerte, y desempeña esa labor. Por lo tanto, al omitir el nombre de la escritura de este varón, podemos deducir, hermanos, que simplemente el carácter de este varón no daba el ancho para poder reconocer lo que estaba pasando en ese momento. O simplemente que el autor de Ruth lo quiere omitir. ¿Por qué? Por las acciones en las cuales él procedió más adelante. Independientemente de ello, Boaz lo va a llamar y le va a pedir que tome asiento. En el versículo 2, de manera inmediata, Boaz va a tomar a 10 varones de los ancianos de la ciudad. Estos hombres, hermanos, van a ser o tienen que ser líderes de la nación de Israel, pues ellos van a tener un oficio en ese momento. ¿Cuál es? El poder ser testigos de lo que va a acontecer en ese momento. Boaz va a establecer el asunto que trae en cuestión. Él les va a decir, siéntense aquí. Y este número, hermanos, de 10 varones, es un mínimo que se necesitaba para poder ejercer cualquier proceso oficial en la nación de Israel. También es el mismo número que nosotros vemos en el libro de Génesis, capítulo 18, en el versículo 32, cuando Dios se presenta y va a querer destruir a la ciudad de Sodoma. Ustedes recuerdan que Abraham le dice, oye Señor, pero ¿destruirás al justo y al misericordioso también con el impío? Dice, no, si hay 50, si hay 40, si hay 20, llega hasta el número 10. Puede ser, hermanos, que en este momento Boaz esté apelando a este mínimo de 10 testigos para que también la misericordia de Dios no se aparte de él, sino que le sea propicio. Hermano, el Señor mismo hoy nos ha dado a un solo testigo. Tal pareciera que un solo testigo no es suficiente, hermanos, pero en él no solamente está la esencia del Hijo, también está la esencia del Padre y del Espíritu Santo. Por lo tanto, este Cristo, hermanos, y su testimonio es más grande, ¿sí?, que aquel de 10 hombres. Así que cuando estés delante de la presencia de Dios, ten la confianza de poder tomar lugar, porque Cristo es el fiel testigo que no te va a abandonar. Él es realmente aquel, hermano, que va a llamar y va a apelar si realmente has creído en él. A partir del versículo 3, hermanos, Boaz va a presentar el asunto por el cual está ahí. Solamente que cuando nosotros leemos la Escritura, hermanos, hay algo que no nos checa, ¿sí? Hay algo por lo cual una mente que puede estar indagando en las palabras de Dios podría decir como que hay algo que aquí no me está funcionando. ¿Por qué? Hay un detalle, y obviamente debemos de mencionar. Nosotros debemos de decir qué es lo que verdaderamente llevó a Boaz a poder presentar el asunto, dados los capítulos anteriores. El hecho de querer tomar en este caso a Ruth, ¿verdad?, como por esposa. Pero en el versículo 3 no va a presentar a Ruth, no va a presentar la cuestión por la cual él verdaderamente estaba ahí, sino que él va a mencionar que la situación de Noemí, quien ha vuelto, le va a decir la palabra de Dios, de los campos de Moab, y está vendiendo una parte de las tierras de Elimelech, quien era su esposo. No sabemos, pero puede ser, hermanos, que este fulano no esté al tanto realmente de lo que esté pasando en la familia, ¿sí?, de Noemí. Puede ser que ni siquiera esté enterado, simplemente ni le interese, ¿sí?, en este caso su familiar. Por lo tanto, Boaz, siendo una buena persona y con ese carácter bondadoso que tiene, en el versículo 4 él va a decir, y yo decidí hacértelo saber. ¿Sale? El fulano no sabía, pero ¿qué crees? Boaz sí lo sabía.
Y él va a proceder, hermanos, conforme a la ley, porque vos tienen en alta estima la ley de Dios. Por lo tanto, él va a obrar de esa manera y va a decir, por lo tanto, yo he decidido hacértelo saber. Y se lo va a hacer saber, hermanos, pareciera que muy sutilmente, delante de 10 testigos, ¿verdad? No es cualquier cosa lo que vos le quiere decir. Hay algo detrás de todo ello, hermanos. Hay un interés de vos. Pero, obviamente, este interés de vos no es malicioso, sino que la ley de Dios obligaba, en este caso, a los parientes, redentores, restauradores, que en este caso, cuando ellos estaban en una situación, ellos tenían la obligación de poder restaurar a su familiar. Él va a proceder conforme a la ley de Dios. ¿Y qué es lo que decía la ley respecto a ello, hermanos? En Levítico, si pueden ir a Levítico, capítulo 25, versículo 25, va a decir la palabra del Señor: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y esa era la situación en la que estaba Ruth, Noemí. Porque vos le está diciendo en este caso a este fulano: oye, Noemí ha vuelto de los campos de Moab y vende una parte de las tierras. ¿Por qué razón Noemí tendría que estar vendiendo? Obviamente está empobreciendo. Recuerden que viene de una hambruna. Necesita alimentos, necesita poder moverse, necesita el recurso. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Pues vender. No hay otra cosa, tiene que vender. Pero vos entiende eso. Eso lo pudo ver. ¿De qué forma? Acuérdense que cuando él se despide de Ruth, él va a tener un tiempo para poder meditar en lo que está aconteciendo. Él no va a ir y va a poner literalmente en su situación. Él va a ir un poco más atrás. ¿Qué es lo que realmente está pasando? Y sobre todo, ¿qué es lo que la ley de Dios pide, en este caso, para con su situación? Y Dios le va a dar ese entendimiento diciéndole: Noemí está vendiendo, haz tu labor que te corresponde como pariente próximo, conforme a la ley. La obligación, dijimos, del fulano es comprar, hermanos, para poder restaurar. Pues Noemí, como dijimos, no la habían pasado bien. Dios está proveyendo todo este tipo de circunstancias mediante su ley para poder establecer, hermanos, que cuando un familiar se encuentra en una situación de esa manera, alguien pueda rescatarlo. El pariente más próximo tiene esa obligación de rescatar para que de esta manera la tierra quede dentro de la misma posesión de la familia. La tierra no podía venderse. La tierra no podía darse hacia otra tribu, en este caso de Israel. La tierra tenía que quedarse dentro de la misma nación, en el clan de la familia, ¿sí? Por lo tanto, la obligación de este hombre es restaurarla. ¿Para qué? Para que posteriormente, en el año del jubileo, todas estas cosas que él había adquirido, ahora le sean nuevamente devueltas al reino original. ¿Vale? En este caso, a la familia de Elimelech, quien era esposo de Noemí. De esa manera, la tierra seguía permaneciendo dentro de la familia. Como podemos ver hasta aquí, hermanos, no existe y no hay ninguna mención de Ruth de parte de vos. Lo que sí vemos es la aceptación sin cuestionamientos de poder redimir a Noemí. ¿Sí? Porque él, hermanos, en esa parte, cuando vos le dices lo que está pasando, él va a decir: yo redimiré. Pero aquí hay algo que tenemos también que considerar. Al no tener Noemí algún heredero que reclame realmente la tierra por parte de ella, y siendo este fulano obviamente el pariente que puede restaurar, una vez que Noemí, hermanos, muriese, ¿a quién se le iba a quedar todo eso? Si no había hijo. Obviamente a este hombre, a este pariente, ¿sí? A él es el que iba a tener que quedarse con esas posesiones. Pasarían a ser ahora parte de su propiedad. Y de esta manera, obviamente, si aumentas tus propiedades y tu patrimonio es mayor, las riquezas también van a ser mayores. Vos está presentando, hermanos, un anzuelo un poco apetecible para este hombre. Aunque dijimos sin malas intenciones, ya que debemos de saber qué es lo que marca
la ley de Dios. Él no está yendo más allá. Es lo que la ley de Dios está demandando en ese momento. ¿Sale? Entonces, hermanos, su respuesta de este hombre casi de manera inmediata nos va a dejar ver precisamente cuál es la prioridad en su corazón. Él dice, yo redimiré. No preguntó, no cuestionó nada, solamente vio la oportunidad y la tomó. Que dijo, tierras, viuda, sin heredero, y si ella muere, se van a quedar para mí. Puede ser que por esta razón también este fulano no se ha conocido su nombre, porque realmente no tenía precisamente interés en poder redimir realmente conforme a lo que la ley estaba diciendo. Él solamente se iba a ocupar de hacer lo que la ley dice de esa manera, pero él no estaba dispuesto a ir más allá de la ley, hermano, cosa que vos sí tenía como característica de él mismo. Es necesario recordar, hermanos, que vos es un hombre bondadoso, en quien hay fortaleza. Su primer encuentro con Ruth, él fue más allá de lo que la ley decía. Si ustedes recuerdan en Ruth capítulo 2, versículos 15 y 16, vos le va a decir que recoja detrás de las gavillas. Y les va a decir a las personas, a los hombres que tiene a su cargo, y es más, dejen caer algo a propósito para que ella también se lo tome. Vos cumple la ley, ¿sí?, al poder dejar que esta mujer moabita espigue entre sus campos. Pero aún mayor, él va más allá de la ley porque le da más de lo que la misma ley le está concediendo. Y esta ocasión va a volver a suceder lo mismo. Por tanto, vemos que esta era una práctica en él, el ir realmente al espíritu de lo que marca la ley. Caminar la milla extra, darle de beber y comer a su enemigo, hermano. Nuevamente va a demostrar ese mismo espíritu a su pariente. Esto obviamente es una señal de la fidelidad de vos hacia la ley de Dios y no solamente ver la ley cuando le conviene. Y aquí ustedes deben de hacer memoria. ¿Quién ha puesto la ley como una excusa para no hacer realmente lo que Dios nos está demandando? Es que Dios me dice que solamente haga esto y hasta ahí debo de hacer, porque no puedo ir más allá, violentaría los mandatos de Dios. Acuérdense que la ley, hermanos, es espiritual, es una esencia de ella. En el versículo 5, hermanos, de Ruth, dice que entonces replicó vos. Una vez que él escuchó que este pariente iba a redimir, puede ser que en ese momento dijo, híjole, se me está yendo esta mujer. Si él redime, va a redimir. Pero, hermanos, él mismo, dice la Escritura, el mismo día que compres las tierras en mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita. No solamente se trata de ir y comprar y recibir y ya, hasta ahí se acaba. Lo que no sabe este hombre es que hay otra viuda. Y esta otra viuda es familiar de Noemí. Por lo tanto, vos está yendo más allá, no solamente viendo la redención del poder restaurar, sino también el poder con ello darle un heredero, en este caso ¿a quién? A Noemí. Es necesario, hermanos. La viuda de Ruth, de Moab, le va a decir vos a este varón, a este fulano. Ella es esposa de Mahlón, hijo de Noemí. ¿Y qué crees? Ella también viene dentro del paquete que te vas a llevar. No solamente se trata de las tierras de Noemí, sino también de Ruth. Por tanto, vos le dice, debes de restaurar. Vos está obrando de manera justa, hermanos. Si este varón tiene la intención de poder restaurar a Noemí por sus tierras, entonces es su deber, por amor al cumplimiento de la palabra de Dios y a sus hermanos, poderle proporcionar un heredero, el cual vendría obviamente a través de Ruth la moabita. De esta manera, la heredad podría seguir dentro de los confines de la familia de Noemí. La compra de las tierras, hermanos, no obligaba al varón a casarse con Ruth.
tomarla como esposa y a tener descendencia. Sin embargo, como dijimos, bajo los parámetros y los estándares de Dios, esto sería lo más adecuado, considerando que Ruth es viuda, que Ruth es joven y que obviamente puede engendrar hijos. El no hacerlo sería visto como un acto egoísta entre la nación de Israel. Nuevamente, por esta situación, este fulano, ¿sí?, no es conocido por alguien. Solamente es el fulano aquel. Y cuando tú usas esa expresión en alguna plática que hayas tenido, y tú dices, vino un fulano, no me acuerdo cómo se llama. Realmente nada más da la intención de que alguien estuvo ahí. Pero no ocupa tus pensamientos, te es indiferente, ¿verdad? Y este fulano fue puesto para eso, hermanos, para hacernos saber cuál es en ocasiones ese modo de proceder de los hombres cuando la palabra de Dios está delante de nosotros. El no hacerlo, dijimos, sería un acto egoísta entre la nación de Israel. Y debemos de recordar, hermanos, también que estas dos cosas, la tierra y la descendencia, fueron las dos promesas por las cuales Dios llamó a Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela. Deja el lugar en donde estás. Abandona a tu familia, ¿sí? La familia con la que estaba, no propiamente la familia cercana. Dice, y yo te mostraré un mejor lugar. Te daré un lugar para poderte aceptar, la tierra de Canaán. Y también te daré descendencia. Dos cosas que la nación de Israel tenía, tierra y descendencia, y por las cuales deberían de estar constantemente vigilando entre ellos. Y esta era una manera correcta de poder proceder en la situación en la que estaba Noemí. Cumplir externamente un mandato, hermano, lo puede hacer cualquier persona. De manera externa podemos obedecer, pero desempeñar realmente la esencia del mandamiento es lo que se vuelve una carga para los hombres. Un acercamiento a la esencia del decreto va a consumir y nos va a desnudar el alma, ¿sí?, y la va a presentar delante de Dios como realmente es, culpable por causa del pecado. El fulano adquiriría las tierras y con ello tendría un mayor patrimonio, lo cual aumentaría sus riquezas. Pero tener un hijo de Ruth, quien pasaría a ser el hijo directo de Noemí, y a quien a su vez restauraría la línea genealógica de Mahalón, ya no es del todo provechoso para esta persona. Esta persona ya no está viendo utilidades, ya no está viendo ganancias. Entonces, para esta persona obviamente es una mala inversión. Ya no le conviene poder tomar las tierras. Por esta razón, en el versículo 6, hermanos, su respuesta se va a dejar ver y va a decir, ¿qué crees? No puedo redimir para mí. No sea que dañe mi heredad. A ella no le conviene, hermanos. No quiere obrar conforme a lo que la ley de Dios está diciendo. Él está poniendo sus excusas, sus pretextos. Muchas veces es lo que decíamos. Cumplirlo de manera externa, encontrando un beneficio para nuestras propias personas, es maravilloso, porque así hago creer que estoy cumpliendo la ley de Dios. Pero ir a la esencia del mandamiento, el poder abandonar nuestro orgullo, el poder perdonar verdaderamente, el poder dejar las cargas literalmente y entregárselas a Dios y amar a tu enemigo, besarlo realmente y abrazarlo y olvidar la ofensa, es lo que realmente no queremos hacer. El mandato dice que ames a tus enemigos y tú dices, yo los amo, pero de lejos, que se queden allá en su casa. Porque si vienen aquí, entonces ya no me conviene tanto el poder obedecer el mandato. ¿Qué crees? Tengo cosas que hacer, tengo que salir, no puedo ir. ¿Por qué? Porque la esencia tiene más poder, porque es la palabra de Dios, la ley de Dios, espiritualmente hablando, y obra mejor para el beneficio de aquellos que la creen, hermanos. Por un lado, hermanos, tenía que comprar la heredad de Noemí, posteriormente invertir en aquel hijo que heredaría las propiedades de Mahalón, para que finalmente el fulano no se quedara con nada. Además, si tuviera más hijos con Ruth, tendría que repartir sus bienes entre
estos hijos que tendría con Ruth y aparte con aquellos, ¿sí?, que ella tenía. Si te iban a tocar, hijo mío, las 3 primeras tierras, ¿qué crees? Pues como tuve hijos con Ruth, ya no te tocan 3, nada más te va a tocar un pedacito. Él estaba viendo esa forma de pensar. El matrimonio, hermanos, por levirato, que era lo que se conocía en ese momento, realmente era costoso. Pero había algo, una esencia, hermanos, en ello. Revela la bondad de un corazón transformado por la palabra de Dios. En este caso, va a revelar la bondad del corazón de vos, quien estaba sujeto a la misma condición que este varón. Porque él, si abandonaba su situación como pariente próximo para poder restaurar, ahora vos tendría que hacer lo mismo. Levantarle un descendiente a esta mujer para que heredara. Y de esa manera, si vos tendría hijos o no tendría hijos, no lo sabemos. La Escritura no lo dice, pero mayormente las personas dicen que no era una persona casada. Él era soltero. ¿Sí? Entonces, hermanos, él tendría y estaba sujeto a lo mismo. Poder repartirlos. Una vez que se hicieron saber todos estos hechos, es obvio que ya no le convenía. Por esta razón, en el versículo 6, él va a decir, redime tú, usa mi derecho. De esta manera vos va a ganar el derecho de poder restaurar a estos 2 vidas. El versículo 7, hermanos, se describe el acto o el sello mediante el cual la transacción iba a quedar aceptada y totalmente confirmada, bajo los términos que se habían estipulado. Aquel que renunciaba a sus derechos de restaurador, redentor, tenía que despojarse de su sandalia y darla a aquel a quien ahora había recibido el derecho de poder ser el redentor, y en este caso vos. Este es un principio, hermanos, que viene en la ley, en Deuteronomio capítulo 11, en el versículo 24. En un contexto diferente, ¿verdad? Pero es el mismo tema. El versículo 8, hermanos, el acto de quitarse las sandalias, según un comentario de Matthew Henry, dice que simbolizaba que el nuevo dueño podía pisar, entrar y salir por la heredad que le había sido transferida. El primero que tenía la sandalia era el que tenía el derecho, pero una vez que no lo quiso ejercer, se quita el zapato, se quita la sandalia y se lo da al otro. Y ahora el otro que la tiene, él tiene el derecho de poder hacer y tomar la tierra como él quiera, entrar y salir a la hora que quiera, a la hora que le plazca. Ya era de él. Y esto era lógico, hermanos. Pues vos ahora podrías tomar la tierra, entrar y salir, y tomar sobre todo la heredad y posteriormente a Ruth. Ahora que vos tienes este derecho legal, hermanos, de redimir, va a poder proceder ¿a qué? De manera pública y ante los testigos, va a celebrar el acto precisamente de aquel matrimonio en el cual Ruth y él habían convenido. Y debemos de saber entonces que Ruth no estaba presente. Versículo 9. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo: ustedes son testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Mahlón. Vos va a manifestar su derecho en ese momento, hermanos. Todo lo que es de Noemí, de su esposo y de sus hijos, ahora le pertenece. Y no solamente eso, hermanos. El versículo 10 dice que va a tomar también a Ruth. Ahora ella le va a pertenecer como su esposa. Provee el propósito, ¿sí? Y lo deja claramente explicado. ¿Por qué razón es que lo iba a tomar? Restaurar, dice más adelante, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre entre sus hermanos. Pues en aquel tiempo, hermanos, se consideraba una desgracia que una familia desapareciera, ¿sí? Ahora, la que no sabe, hermanos, que ya es esposa, ¿quién es? Ruth. Ruth, ahora ella es la que no sabe que ella ya es una esposa. Así como en su momento Booz no supo que Ruth se había preparado para poderle pedir matrimonio,
ahora, en este caso, Ruth es la que no sabe que ya tiene un marido. Ella está en casa de Noemí esperando una respuesta, pero su boda ya se está celebrando en otro lugar, en un ambiente público. Este, hermanos, es precisamente un principio bíblico que nos puede mostrar la Escritura. El lugar donde la mujer desempeña su mejor matrimonio conforme al propósito de Dios es el hogar. Ella ahí es donde desempeña su mejor propósito, porque ahí es donde realmente Ruth es considerada una mujer virtuosa. Aquí es donde la mujer virtuosa se va a desarrollar. Una mujer en casa, resguardada por la familia y mayormente siendo instruida por la palabra de Dios, es inalcanzable, hermanos, para los ojos de este mundo. Pero aquella que se pasea en las plazas, que anda en las calles, que es conocida, aquella la puede tomar cualquier persona. Hablando específicamente en el contexto de una mujer, la puede tomar cualquier varón. No solamente uno, sino dos, tres. ¿Por qué? Porque no está siendo guardada, porque no está siendo proveída realmente por la instrucción de la palabra de Dios. Porque prefiere ser conocida allá afuera, prefiere ser o alcanzar una fama en el mundo de allá afuera, que la conozcan los hombres de allá afuera, a que pueda ser guardada en la familia bajo la instrucción de Dios. En este acto ceremonial, hermanos, en el versículo 11, los hombres del pueblo y los ancianos sirven como testigos. Además de proveer bendiciones sobre esta unión que representa este matrimonio en la voluntad de Dios, ellos van a invocar una bendición. Y aquí es donde empieza como que a tomar parte esto, hermanos. Ellos van a invocar sobre ellos una bendición. ¿Qué bendición? Una bendición sobre de Ruth. ¿Por qué decimos que una bendición? Una bendición de fertilidad. ¿Por qué? Porque ellos van a mencionar en el versículo 11, dice la palabra de Dios, dijeron todos los del pueblo que estaban ahí a la puerta con los ancianos, testigos somos. Y aquí viene, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y como a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Hermanos, estas mujeres, Raquel y Lea, nosotros debemos de entender que fueron las madres de los patriarcas, ¿sí?, de la nación de Israel. Lo que estos hombres, lo que estos testigos pueden estar diciendo es algo como vos, que tu descendencia, la cual va a descender de esta mujer que has tomado, sea innumerable. Y que cada uno de ellos, de estos hombres que salgan, sean cabeza de la nación de Israel. Que vengan y que también puedan habitar bajo las alas de Dios. Pero no solamente la bendición es para vos, también para Ruth, sino también es para vos. A vos lo van a bendecir también y le van a decir que tú seas un hombre ilustre en Efrata y de renombre en Belén. Esta bendición, hermanos, tiene acercamientos proféticos en la manifestación de la persona de Cristo. ¿De dónde es que va a venir Cristo? De la ciudad de Belén. En el versículo 12, y sea tu casa como la casa de Fares. Vemos que esta bendición, hermanos, no solamente es para que tengan hijos, sino para que también su descendencia pueda ser igual a la de ellos. El término casa que está mencionando ahí, cuando dice tu casa como la casa de Fares, no es específicamente el lugar físico, sino su familia. El detalle de mencionar a Fares, hermanos, el cual nosotros debemos de recordar que fue hijo de Tamar, ¿sí?, quien se unió con Judá, su suegro, tiene que decirnos algo, porque por algo está puesto en este caso esta parte de la Escritura. Debemos recordar que Tamar era mujer de él, a quien el Señor obviamente le quitó la vida, pues fue malo ante los ojos de Dios. Esta mujer, hermanos, Tamar, ustedes recuerdan que era una mujer como Ruth,
era una mujer extranjera, no era de la nación de Israel. Sin embargo, su osadía, su atrevimiento al fingir ser una ramera e involucrarse con Judá le trajo una recompensa dentro del linaje del pueblo de Israel. Pues de esta relación va a venir Fares, quien más tarde se va a convertir ¿en quién? En uno de los líderes de la tribu de Judá, con mayor número de personas. Si ustedes ven, ahí ténganlo en sus mentes, número 26-22, el número de los descendientes de la nación del clan de Fares va a ascender a 76.500 personas. Es el número mayor que todas las otras tribus. Por tanto, podemos creer que la bendición sobre su casa fue que el Señor aumente en tu descendencia como la de Fares, que sean hombres de liderazgo y fortaleza que conduzcan a la nación de Israel. Que cada uno de los hombres y los descendientes que se levanten de ti puedan realmente ser cabezas y dirigir a la nación, en este caso al pueblo de Israel, a su verdadero redentor. Lo que estos hombres están diciendo, hermanos. El versículo 13, Booz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llevó a ella, y el Señor le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Hermanos, en este versículo notamos que el autor, por segunda vez, va a manifestar la intervención de Dios. ¿Cuál fue la primera? En Ruth, capítulo 1, en el versículo 6, cuando dice que Dios visitó, ¿sí?, a la nación, bueno, en este caso a Belén, y nuevamente trajo alimento, se acabó la hambruna. Y fuera de ahí no vemos nuevamente a Dios obrando de manera directa, sino hasta este momento. Un momento en el cual ahora ellos, en este caso Ruth y Booz, van a tener que necesitar de él. Dice la Escritura que el Señor le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Pareciera que todo va bien, hermanos. Booz adquiere el derecho, reclama a Noemí, reclama a Ruth, la toma como esposa, los hombres los bendicen, ponen sus oraciones sobre ellos, todo está bien, hermanos. ¿Sí? Pero hay algo especial en esto que está sucediendo. Hay algo, hermanos, en lo cual nosotros debemos de ser cuidadosos. Y creo, obviamente, que es necesario poderlo mencionar. Pues debemos de recordar, hermanos, que la obra de Dios siempre va a apelar a su propio ser. Dios no va a permitir, hermanos, que el hombre se lleve la gloria. En todo aspecto, Dios debe de estar exaltado. Y aún dentro del nacimiento de este pequeñín, Dios va a ser reconocido. ¿Por qué es que Dios no se aparece en toda la historia de Ruth, salvo al principio, pero ahora se aparece en este momento, cuando Booz toma a Ruth por mujer? Y él obviamente se llega a él. En un comentario, hermanos, de Donald Arthur Carson, él va a relacionar esta intervención con 3 textos. Génesis, si pueden ir a Génesis, capítulo 2, 21, perdón. Génesis 21, versículo 1, dice la Escritura: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. ¿Sabe? Primera de Samuel, capítulo 1, en el versículo 27. Dice la palabra de Dios. Esta es Ana la que está hablando. Dice: por este niño oraba, y Jehová me dio lo que pedí. Y finalmente, en Lucas capítulo 1, del versículo 31 al versículo 35, es la intervención del ángel directamente con María, diciéndole que va a descender de ella, que el Espíritu Santo vendría sobre ella, la envolvería, y ella iba a concebir un hijo, que era obra obviamente del Espíritu Santo. Tanto Sara, hermanos, en Génesis, como Ana en Samuel, y como María en Lucas, tienen algo en común cada una de ellas. Hay algo en común en ellas. Su descendencia, hermanos, vino de manera sobrenatural.
no fue algo normal en el proceso biológico del desarrollo entre el matrimonio hombre y mujer, sino que vino algo de manera sobrenatural. Por tanto, podemos hacer la conjetura que Ruth, en este caso, hermanos, después de tanto esfuerzo que ellos habían intentado, no podía, o bien el Señor le prohibió hasta ese momento el no poder quedar embarazada. Había algo, hermanos. Por eso, en el comentario que les digo, él va a relacionar tanto a Sara, tanto a Ana como a María, y hay algo en ellas común. Todas conocen de Dios, son mujeres que buscan del Señor, pero también no solamente debemos de verlas en las cuestiones buenas y de bendición en sus vidas, sino también mirarlas a través de sus aflicciones. Y una de las aflicciones que ellas tenían era que no podían tener hijos o hijas. Pero también, hermanos, por otro lado, esto podría resultar como, ¿de dónde se lo está sacando el hermano? Pero también nosotros debemos de ver que el texto, cuando dice, el Señor le dio, en el original, quiere decir que el Señor se la entregó. Es decir, una vez que vos se llega a su mujer y que ellos entran en una relación marital, dice que en ese momento vos se la entregó. ¿Con qué razón vos le va a dar, en este caso, a su esposa al Señor? Por una razón. ¿De qué manera los hombres podían invocar sobre de ellas para que sean fértiles? Entregándoselas a Dios. ¿Por qué? Porque obviamente no podía quedar embarazada. Ella la entregó al Señor y Dios le pudo conceder tener un hijo. ¿Quién es la gloria? De Dios. Porque Él obra, hermanos, de una manera en la cual nosotros no podemos entender. Pareciera que todo ya va bien. Ya están juntos en la habitación. Pero ¿qué crees? Todavía no hay, ¿sí? No existe esa descendencia. Por otro lado, hermanos, amados míos, debemos de considerar las oraciones de los hombres de Israel. Ellos la van a comparar con Raquel y con Lía, mujeres de Jacob, a quien en un principio, ¿qué? Tampoco podían tener hijos. ¿Sí? Ellas tampoco en un principio pudieron tener hijos. Lía tardó aproximadamente, ¿cuántos años en poder tener hijos? 7. Porque los primeros 7 por los cuales trabajó Jacob, ¿sí?, por Raquel, fueron 7. Pero lo engañaron y le dieron a Lea. Y después va a trabajar otros 7 por amor a Raquel. Y cuando se la da por fin Raquel a Jacob, dice que en ese momento Dios miró a Lea y vio que era despreciada. Y le concedió el poder tener hijos. ¿Cuántos años tardó Lea en tener hijos? 7 años, hermanos. Y Raquel definitivamente tardó muchos años más. Nosotros podemos ver toda la descendencia que venía de Lía, también toda la descendencia que venía de sus siervas, con las cuales ellas estuvieron. Ya todas tenían hijos y al final Raquel es la que pudo tener, en este caso, a José. Estamos hablando que ella tardó más de 7 años en poder tener hijos. Por lo tanto, hermanos, cuando oramos por nuestros hermanos, debe de ser una práctica el poder saber por qué es que estamos orando. Estos hombres la entregaron no solamente en las peticiones de la fertilidad de Raquel y Lía, sino también en las aflicciones que ellas pudieron tener. El versículo 14, hermanos, es interesante cómo las mujeres van a alabar a Dios mientras se dirigen a Noemí. Estas, a quienes se les dijo, llámenme Mara, ahora van a volver a ver el placer y el gozo en el rostro de Noemí. Dios le había traído un Redentor cuyo nombre sería celebrado en todo Israel, hermanos. Versículo 15. Este pequeño va a ser el encargado de poder ejecutar la redención para Noemí. Él sería quien va a traer paz y descanso para su vejez. Y sobre todo sería aquel que volvería a traer el alma de Noemí a la confianza eterna en el Señor. Aquel que le había sido prometido. Aquel también, hermano, que te ha sido prometido, es el único que puede también traer descanso para que tu alma pueda ser restaurada.
Él es el único, hermanos. Estas mujeres saben que Ruth, por sí sola, vale mucho más que 7 hijos. Ellas lo conocen, ellas lo han visto. Ellas han examinado a Ruth. Ellas pueden decir confiadamente que Ruth es mejor que 7 hijos. En el versículo 16, hermanos, dice la Escritura: y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. Noemí sabe lo que este pequeño significa para ella. Por lo tanto, lo va a tomar como su propio hijo. No lo va a amamantar, obviamente, porque sus condiciones no se lo permiten. Pero se va a encargar de él con un amor genuino, hermanos, como su propio hijo. Es decir, se va a convertir en su nodriza. Va a ser su madre, literalmente, adoptiva, por así decirlo. Y poder ejercer ese oficio, hermanos, de madre o de padre adoptivo, de poder recibir un hijo que no es tuyo, realmente, hermanos, esa labor implica mucho esfuerzo. ¿Por qué? No esfuerzo en la carne, ahí te vas a cansar. Si lo haces en la carne, vas a terminar peleado, vas a terminar fastidiado, vas a terminar agotado con todas las circunstancias. ¿Por qué razón me tendría yo que estar encargando de alguien que ni siquiera yo iba a tener o tenía yo razón de ello? Esta acción, hermanos, solamente va a poder descansar en un corazón que es transformado por la obra. Esta labor, hermanos, solamente es abrazada por aquel corazón que conoce a su Señor. Porque una vez que eso pasa, no hay queja. ¿Qué razón tenía Cristo de podernos redimir? ¿Qué razón tenía el Padre de podernos aceptar cuando somos y estábamos muertos en delitos y pecados? Éramos desobedientes, le habíamos dado la espalda, hacíamos todo lo que iba en contra de la palabra de Dios, blasfemábamos su nombre, éramos hijos desobedientes. ¿Qué razón tenía el Padre para podernos aceptar en su techo, podernos llamar hijos? Ninguno, más por aquel sacrificio que Cristo hizo, es que Él nos acepta. Ese es el principio, hermanos. Queremos realmente aceptar a aquellos que están entre nosotros, aun cuando no son parte de nuestra familia directa. Busca de Cristo. Y una vez que lo hagas, todo te va a cambiar. Versículo 17 dice que le dieron el nombre las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí y lo han llamado Obed. Este es padre de ¿qué? De David. De Isaí, perdón. Padre de David. Los padres, hermanos, eran normalmente los que estaban asignados y los responsables de poderle dar un nombre a sus hijos. Pero en este caso, estas mujeres son quienes los nombran. Ellos le van a poner Obed, y Obed significa uno que sirve. Y esto está planeado, hermanos, precisamente con el propósito, obviamente, de mirar a Cristo. Porque Cristo mismo, el Hijo de Dios, aquel que descendió de los cielos, hermanos, aquel que tenía todo y no tenía necesidad, ni angustias, ni sufrimientos, y que estaba en el cielo junto al Padre, y obviamente en el Espíritu Santo, Él es el mismo que va a decir que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, ¿sí?, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él no viene para que nosotros le estemos dando como si Él tuviera necesidad de algo. Él vino mayormente para servirnos. Y la manera de servirnos, hermanos, es que hoy tú puedas confiar en Él, que realmente puedas poner tus esperanzas en Él. Este mismo Obed, hermanos, va a resultar ser familiar del rey David, su abuelo. Aquel hombre conforme al corazón de Dios. Aquel David de Belén, tal como las bendiciones proféticas de los testigos del pueblo lo habían anunciado. En el versículo 11, vos sé ilustre en Efrata y sé de renombre en Belén. Estas mismas palabras se iban a manifestar en el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, en los versículos del 18 al 22, el autor va a trazar y va a conectar la genealogía, comenzando de Fares
y terminando en David. ¿Cuál es la intención de esto, hermanos? Esto va a servir como un recordatorio que debe de permanecer perpetuo en nuestros corazones. El libro de Boaz, como dijimos, no se trata de Ruth, Boaz, Noemí, lo que sucede, y lo que pasaron, y su amor, y el rechazo, Cupido, obrando en amor a primera vista, ni nada de ello. Eso es del mundo, eso es lo que el mundo quiere que veas. Que te encuentres con alguien, que tu mirada se cruce y saques chispas y en ese momento digas, sí, él es mi alma gemela, y después de un tiempo juntos se terminan aborreciendo. Eso es lo que el mundo te disfraza, hermanos. Eso es mayormente lo que los hombres, y en este caso los jóvenes, porque fuimos jóvenes en su momento, eso es lo que más caemos. Son mentiras que el diablo usa para podernos hacer creer que tenemos el poder de poder escoger allá afuera, hermanos. El libro no se trata entonces de Ruth, Boaz y Noemí, sino mayormente, como se dijo en un inicio, de la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Aquel Redentor que vendría, hermanos, a este mundo a buscar y salvar lo que se había perdido. Si tú te sitúas en ese contexto de Ruth y Boaz, ellos, hermanos, después de haberse casado, tener su descendencia, ¿qué te gustan? 100 años, ellos van a desaparecer de la historia. Van a quedar olvidados. Si no fuera por la Biblia, hermanos, ¿quién conocería a Ruth? ¿Quién conocería a Boaz? Pregunta allá afuera y dile, oye, ¿qué te pareció el libro de Ruth? ¿Cómo viste? ¿Cómo obró? Allá afuera no te van a saber decir quién es yo. Por lo tanto, nuestros ojos no deben de estar puestos en lo que ellos son, hermanos. También nos sirve como una conexión, hermanos, entre aquellos que Dios está llamando para poderles otorgar el beneficio de la redención, no solo del pueblo judío, sino también en aquellos extranjeros que han venido a refugiarse bajo la sombra del Omnipotente. Tamar, madre de Fares, fue una mujer extranjera, hermano. Y ella es precisamente, a través de Fares, está siendo recordada en esta lugar. También, Rahab, la ramera, hermanos, quien se casó con Salmón, fue una mujer extranjera. Ella fue la madre de Boaz y también está recordada dentro de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y por otro lado, Ruth la Moabita, mujer extranjera, que vino de Moab, que abandonó sus ídolos, su manera de vivir, su manera de pensar, su manera de desarrollarse en esa tierra, por venir y conocer al Dios de Noemí. Aquel Dios que solamente era conocido probablemente en la mesa. Aquel Dios que para ella probablemente sus leyes eran un tanto excéntricas, un tanto más allá de lo que el hombre puede imaginar. En las leyes de allá afuera, hermanos, los hombres, el que te la hace, te la paga y punto. En las leyes de Dios te dice, ten misericordia de él. Son leyes totalmente diferentes. Estas mujeres, hermanos, decidieron poder ser parte, ¿sí?, del pueblo de Dios. Y Dios les recompensa en poderlas mencionar dentro de su genealogía. Ruth entrelaza, hermanos, el linaje de Génesis, porque ahí en Génesis es donde se desarrolla la acción de Fares y posteriormente lo que él va a hacer con la promesa de David en el libro de Primera de Samuel. Y finalmente, el mayor cumplimiento en la manifestación de Cristo. El único y verdadero Redentor que Dios ha dado a este mundo, hermanos. Ruth está puesto, dijimos, como un enlace entre lo que las promesas que Dios ha hecho en el Génesis siguen avanzando, siguen manifestándose hasta Ruth. Pero Ruth no se olvida de ello. Ruth sigue todavía alcanzando la mayor revelación que va a ser, obviamente, primeramente en David, porque no debemos de separar la historia, obviamente, del Señor a través de su Cristo, pero también la historia en la cual está envuelto el pueblo de Dios. Porque David vendría a ser la solución al problema que estaban pasando en aquel tiempo en el libro de Jueces. ¿Qué estaba pasando en el libro de Jueces? En aquel día no había rey. Y por lo tanto, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y esa era la solución que Dios iba a dar. No hay rey,
hacen lo que quieren, a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Ellos obran como creen que Dios es. Ellos no tienen un entendimiento de quién es el Señor. Por lo tanto, Dios va a proveer a un rey, para que este rey que ama verdaderamente a Dios pueda gobernar sobre el pueblo de Israel, y ahora sí el pueblo de Israel tenga una referencia de poder saber qué es un gobierno en el Señor. Un gobierno teocéntrico, un gobierno en donde Dios reine desde la cabeza, en su pueblo, en las familias. Porque Dios no viene por unos cuantos hermanos, viene por familias. Y eso es lo que el Señor nos está mostrando. Amado hermano, creo conveniente de recordarte la necesidad que se tiene de mirar a Cristo de manera constante. Es una necesidad constante. Mira a Cristo. Él es aquel pariente redentor, hermano, que fue anunciado desde antes de que Ruth, ¿sí? Antes de que la palabra de Dios, obviamente, estuviese entre nosotros, Cristo ya existía, hermano. Por eso es que la Escritura, cuando nosotros la leemos, vemos que Él estaba en la eternidad junto al Padre, y en el Espíritu Santo. Hoy, a través, hermanos, está entre nosotros, por medio de su Espíritu, el cual nos va a llevar a poder mirar a la palabra de Dios. Sabemos que vino a este mundo para podernos libertar de la esclavitud del pecado. Ese es el propósito por el cual este Cristo tiene que haber venido, hermanos, para libertarnos de la esclavitud del pecado. Pero esta libertad, hermanos, viene primeramente acá, en la mente y en el corazón de los hombres. Porque el hombre cree que como él vive, como él piensa, como él obra, cree que es lo mejor. Cuando Dios nos dice tienes que ser transformado, tienes que ser renovado. ¿En qué? En el nuevo hombre. ¿Qué hombre? Vestido de justicia y de santidad. Un hombre que está hecho conforme a la imagen de Dios de Génesis, en Adán. Él, hermanos, ha extendido de sus misericordias para podernos traer alivio y descanso, y aún ha restaurado nuestras almas delante del Padre por medio del perdón de nuestros pecados. La restauración, hermano, de tu vida es visible en este mundo, pero es mayormente hermosa y encuentra su resplandor delante de la presencia de Dios. Él es aquel que padeció nuestra culpa, nuestros sufrimientos, nuestras enfermedades, para que fuésemos libres, hermanos, de toda condenación. Él es el que la cargó. Él es el que la sufrió. Y hoy, hermano, si has sido llamado, tú tienes solamente libertad para poder vivir en el Señor. Debes de recordar que ahora, hermano, tienes esta libertad para poder acudir a Él. Su muerte ha hecho de los dos pueblos, como hace rato veíamos en Efesios, judíos y gentiles, Él lo ha hecho uno solo. ¿Cómo? Mediante la fe en Cristo Jesús. Para que todo aquel, hermanos, que cree en Él, no se pierda. Si tú crees, no te pierdes, sino que tienes vida eterna. Pero tienes que creer. Porque si no crees, entonces no tienes vida eterna. Y tu vida, entonces, es este mundo. Aprovéchala, vívela, gózate, entrégate. Porque llegará el tiempo, hermano, en el cual vas a morir. Y esa vida y esa muerte vas a tener que estar posteriormente delante de la presencia de Dios. Y ahí le vas a dar cuenta. A todos, hermanos, aquellos, a los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A ellos, hermanos, a los que creen. Yo te pregunto, ¿crees? ¿Crees verdaderamente? Tienes vida eterna. Eres hecho hijo de Dios. No fuiste formado y no te lo reveló carne, ni tampoco sangre, sino su Santo Espíritu que mora entre nosotros, que viene del cielo, que da testimonio. ¿Sí? Pero ahora, hermanos, está el otro lado. Ahora me dirijo a aquellos que siguen sin creer. Aquellos que todavía tienen dudas en cuanto a su relación con Cristo.
aquellos que venir y estar entre nosotros es cansado, es fastidioso, es aburrido, es una pérdida de tiempo estar aquí, sentarnos y escuchar a aquel hombre que solamente se para a estarnos sermoneando. A estos son a los que bendijo, hermanos. ¿Cuánto tiempo más vas a dejar pasar? ¿Cuánto tiempo más vas a esperar para poder venir a Él? Yo te pregunto a ti que tienes esa seguridad y esa confianza. Tú que no puedes doblar tu cerviz, que caminas en este mundo con el cuello erguido, que realmente crees que conoces y vives la vida de una manera perfecta, porque así te lo han hecho creer. Te pregunto, ¿qué te tiene que suceder para que vengas a Él? ¿Qué tiene que pasarte para que realmente vengas a Cristo? ¿Tiene que pasar un accidente para que realmente lo reconozcas como Señor o Salvador? ¿Tiene que mandarte el Señor o permitir alguna enfermedad para que lo puedas voltear y mirar y considerar sus caminos? ¿Quieres seguir tentando al Dios omnipotente y ponerlo a prueba otra vez? No te preocupes. Él tiene misericordia. Pero entérate que debes de presentarte ante Él. Vas a estar delante de aquel Dios santo. Un Dios que no puede ser engañado. Un Dios al cual tus mejores pretextos, tus mejores argumentos, lo mejor que tú expongas en ese momento, tu mejor tiempo que puedas platicarle, delante de Él solamente es un pretexto para olvidarte de Él. Te sugiero que no lo hagas. Muchos lo han intentado y han caído a sus pies reconociendo que Él reina. Han estado delante de su presencia y han dicho: Señor, tú tenías razón. Si tan solo hubiera yo, si tan solo hubiese ido, si tan solo en su momento hubiese hecho caso. Ya no va a existir ese si tan solo. Recuerda que aquel fulano en las Escrituras solo buscaba su propio beneficio. Él estuvo puesto para recordarnos que aquellos que buscan lo temporal y pasajero en este mundo no son recordados, son olvidados. Su vida es simplemente como la flor que sale por la mañana y al regresar por la tarde ya no se encuentra. El viento se la llevó. Ven a Cristo, hermano. Ven a Cristo, tú que oyes por primera vez. Ven a Cristo, tú que tienes dudas. Ven a Cristo, que eres indiferente a las cosas de Dios, y encuentra en Él un Redentor seguro y confiable. Ven a Él solamente. Abandona tu pecado y vuélvete a Él en arrepentimiento y fe. ¿Por qué has de querer seguir siendo condenado? ¿No sabes cómo se hace esto? Solo lee su palabra y ella te mostrará el camino al Padre. Él es el camino a la vida eterna. No trates de buscarlo en algún otro lugar. Él no se encuentra en las iglesias en donde los ídolos son adorados. Él no se encuentra entre las buenas acciones de los hombres. Él no se encuentra en aquellas formas en las cuales los hombres adoran sin el uso del razonamiento. Ellos adoran lo que no saben, por eso se entregan a lo que no saben. Y cuando les preguntas, ¿por qué adoras a lo que no sabes? Te dicen, no sé, así me enseñaron. Son necios, tontos y arrogantes, que no les gusta pensar, que no les gusta vivir la vida que realmente el Señor les entrega. Dios tiene un mejor plan, un propósito eterno, una vida eterna, si realmente solamente crees en Él. Es lo único que tienes que hacer. Arrepiéntete y ven a Cristo, cree en Él. Si no tienes ganas, este es el momento. Si tus ganas no son las suficientes, ven en este momento. Si no quieres hacerlo hoy, entonces es hoy cuando más lo necesitas. ¿Acaso crees que es difícil? Es mucho más difícil entender que alguien como un hombre que peca todos los días en contra de Dios siga teniendo vida delante de su Creador y siga disfrutando de sus misericordias. Eso es lo más difícil.
Búscalo hoy y no endurezcas tu corazón. Toma lugar entre los invitados a las bodas del Cordero. Él es aquel Redentor que te ha comprado, que te ha redimido de la condenación del pecado. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Bendito Señor.